Soy vaso de barro, sin valor ni precio, pero en tus manos puedo ser perfecto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. El tesoro que habla Pablo es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Cuando debemos ser fuertes, somos débiles. Cuando debemos tener valor, tenemos temor. Cuando debemos tener paciencia, tenemos impaciencia, de modo que como seres humanos somos un vaso de barro. Segundo de Corintios capítulo 8, versículo 11. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos y hemos visto que el tesoro del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, Dios nos lo ha puesto en vasos de barro. Que las cosas que demuestran nuestra debilidad sirven para que, como un trampolín, la gloria del poder de Dios sea infinitamente resaltado. Esta debilidad se muestra en que, al ser como Cristo en nuestras vidas, se nos expone a desprecio, rechazo, peligros, y hasta el punto de muerte. Todo esto da oportunidad a que se vea mejor el poder de Dios en esas circunstancias. Incluso, si llegara a la prueba máxima de la muerte, hemos visto que aún ahí Dios muestra la grandeza de su poder al resucitarnos. Esto se detallará más en el siguiente capítulo. Al saber que todos estos peligros y circunstancias agudas tienen un propósito en los planes de Dios, hace que no desmayemos en nuestro servicio para el Señor. Antes con esta palabra se demuestra que las razones que se dan enseguida van en paralelo a las anteriores. Aunque nuestro hombre exterior más adelante se compara con el interior, pero en ambos casos se dice que son nuestros. Esto da a entender que son dos diferentes aspectos de nuestra persona, el interior que tiene que ver con el asiento de nuestra personalidad, y también el lugar donde Dios opera en nosotros para producir la gloria de Cristo, y el otro aspecto que es el exterior, que se refiere a nuestro cuerpo. De esa manera somos seres compuestos, de partes material y no material. Se va desgastando. Este desgaste puede ser producido por los efectos de la vejez, pero en el contexto hay una razón más que es los sufrimientos por amor a Cristo y por vivir como Él. Estos nos exponen a circunstancias difíciles hasta el extremo de muerte. El interior no obstante se renueva en dirección inversa. Vemos que en nuestro interior hay cambios que Dios está produciendo en nosotros. Esto viene a ser un pensamiento paralelo a la transformación que se produce en nosotros mencionada en capítulo 3, versículo 18. Esta renovación se va a explicar más en el siguiente verso. De día en día las debilidades de nuestro vaso de barro se demuestran diariamente sin necesidad de esperar el día de una reunión de la iglesia, que Dios también usa para producir esta gloria de Cristo. Dios tiene intención de renovar nuestro corazón de día en día. Versículo 17. ¿Por qué? Ahora comienza a explicar la comparación entre el desgaste exterior versus la renovación interior. Esta leve tribulación, lo que Pablo llama leve, para nosotros sería todo lo contrario. La razón del por qué lo ve así es porque lo está comparando con el peso de gloria que se produce en nosotros por medio de este padecimiento. En Romanos capítulo 8 versículo 18, Pablo expresa un pensamiento similar a en un libro que, al parecer, fue escrito en la misma época. Momentánea. La tribulación es momentánea debido a que es comparado con el eterno peso de gloria que se produce. En comparación a la eternidad, esta vida es solo un momento. Produce en nosotros. Dios usa los sufrimientos para permitir que se vea más de la gloria de Dios. Hemos visto que la debilidad del vaso hace posible que ese sea la superexcelencia del poder de Dios en nuestras vidas. Aunque esa gloria de Dios se produce en el momento, sin embargo, se ve aquí que esa capacidad producida permanece en nosotros para toda la eternidad como un peso de gloria. Un cada vez más excelente. Esta frase se usa para traducir una sola palabra que ya se ha visto en el versículo 7, que significa lanzar más allá, o por encima, de algo. En otras palabras, la gloria que se produce en nosotros a resultado de la tribulación no puede ser medida. Al decir lanzar más allá, o por encima de algo, no se dice hasta dónde llega lo que se lanza. Por lo tanto,
representa una medida al infinito. Y eterno, esto también es una medida infinita en relación, esta vez, al tiempo. La gloria que se produce en nosotros a resultado de la tribulación que sufrimos por ser como Cristo tiene alcances eternos. Al verlo de esta manera podemos entender por qué en otro lugar se dice que se nos ha concedido padecer por él. Filipenses capítulo 1 versículo 29. Con razón que dice que no desmayamos al entender lo que ese padecimiento produce. Peso de gloria. Este peso también es calculado al infinito porque es modificado por esa palabra que significa lanzar más allá, o por encima, de algo. El valor ante Dios de haberse producido la gloria de Cristo en nosotros es para Él un peso incalculable. Ante Él ese peso ya comienza a sentirse en nosotros. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿En qué momento es que se puede tener una estimación de las cosas como se ve en el verso anterior? Solo cuando estemos mirando las cosas de esta manera. Las cosas que se ven se refieren a las tribulaciones que demuestran la debilidad del vaso de barro. Las que no se ven son las glorias de Cristo que se van produciendo en nuestro corazón, que solo se ven cuando reaccionamos como Cristo, pues las cosas que se ven son temporales en nuestra mente. Esto nos lleva a la tribulación momentánea mencionada antes. Pero las que no se ven son eternas, esto es la renovación que se produce en el hombre interior. Al pensar así, no vale la pena la inversión en cosas eternas al invertir en el sacrificio de sufrir las tribulaciones que demuestran nuestra debilidad y a la vez el poder de Dios.